Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, libro del profeta Daniel, capítulo 12, el tiempo del fin, capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Gloria a Dios. El profeta Daniel recibe el tiempo del fin, el procedimiento de los seres humanos en los tiempos finales. Él está diciendo que los impíos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que niegan que Dios existe, procederán impíamente, sin amor, sin misericordia hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque todo aquel que no cree en Jesús no puede ser purificado de sus pecados, de su maldad. Pero hoy el profeta Daniel está recibiendo que habrá un remanente para la gloria del Padre que será purificado, será limpiado, y los justos resplandeceremos, y los justos seremos purificados, seremos limpiados en estos tiempos finales. ¿Y cómo puede ser que hace miles de años atrás el profeta Daniel estaba recibiendo los tiempos que se están cumpliendo hoy? La gente correrá de aquí para allá. Hoy podemos ver cómo la ciencia se ha aumentado. El profeta Daniel dijo: unos correrán de aquí para allá, andarán de un lado para otro. En los tiempos antiguos se podía llegar a pensar cómo puede ser posible que la gente ande de un continente hacia otro continente, de un país hacia otro país. En cuestión de horas, los seres humanos viajan por todo el mundo, por todo el planeta Tierra, de un lado hacia el otro. ¿Con cuál es tecnología? El profeta dijo: la ciencia se aumentará. Hoy conocemos los trenes súper veloces, hoy conocemos los aviones súper veloces que traspasan los límites del sonido. Imagínate, la palabra de Dios se está cumpliendo a nuestros ojos, pero la Escritura es fiel y verdadera, que aquellos que dicen, el impío dice en su corazón: no hay Dios, no existe ningún Dios. El impío, dijo Daniel hace miles de años, procederá injustamente, procederá con soberbia, procederá con dureza de corazón, procederá con maldad hacia su prójimo. Pero ¿qué es lo que tienen los impíos? Que no pueden comprender, que no pueden entender que si estamos en Cristo es porque Cristo nos ha llamado, y si estamos hoy emblanquecidos y purificados es porque realmente hay un Dios que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y aunque el impío proceda impíamente, y aunque hay mucha gente que dice no existe Dios, te puedo decir: sí existe un Dios, y ese Dios está esperando que los hombres reconozcamos a Jesús, a su Hijo, como el único Salvador de nuestras almas. Hace miles de años atrás, antes de Jesucristo, hubo un profeta que fue llevado a Babilonia. Este joven Daniel fue llevado hacia esa tierra extranjera donde habían dioses de metal, dioses de madera, dioses que tenían a los babilónicos en la
el error, en el pecado, eran impíos aquellos hombres. Pero ahora que conocemos, algunos han llegado a decir, año 2025, no estamos solos en el universo. Realmente sí, no estamos solos, lo podemos confirmar. Hay un Dios que tiene su patria celestial en el tercer cielo. El tercer cielo, la patria celestial del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Israel, el Dios que hizo este planeta Tierra y le dio vida, le estaba revelando hace miles de años atrás. El profeta Daniel, imagínate, la tecnología no estaba a la orden del día como hoy. La gente no se vanagloriaba de carros automáticos, la gente no se podía vanagloriar de un avión, de un barco, de un transporte como tren. En los tiempos del profeta Daniel no estaba la tecnología como hoy está tan avanzada. Hace miles de años este varón de Dios recibió el comportamiento, el caminar de los seres humanos en los tiempos finales. Alguien puede decir, estos no son tiempos finales. Claro que sí, son tiempos finales. El mismo profeta Daniel vio que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Las profecías de las bestias, gloria a Dios, las profecías de aquellos gobernadores. Imagínate, el profeta Daniel le fue revelado, le fue mostrado por Dios que aquel hombre llamado Nabucodonosor, en la Biblia conocido como la primera bestia, una bestia devoradora. De esa manera fue reconocido el reinado de Nabucodonosor. Pero el reinado de Nabucodonosor, los babilónicos, terminó. El reinado de los medos, de los persas, terminó. Y el reinado terminó de ellos. Esos reinados pasaron. Esos hombres en su tiempo se creían hombres fuertes, se creían inconquistables, se creían indominables, se creían imparables. Así es el hombre corto de entendimiento cuando está gobernando, cuando está teniendo el poder, y la vanagloria, la soberbia lo ciega. Le ha llegado a pensar que será eterno. Imagínate a los babilónicos que Dios les había permitido que llevaran cautivo a su pueblo Israel. Pero qué ignorancia llegó a tener Nabucodonosor, que llegó a pensar que por su brazo, que por su fuerza, que por ser caldeos, que por ser babilónicos habían conquistado la ciudad de Dios, a Jerusalén. Llegaron a pensar, hemos derribado el templo de Jehová, pero ellos no sabían que Jehová los había entregado en sus manos. Ahora estaba gobernando Nabucodonosor sobre toda la faz de la tierra, porque Dios lo había levantado como un azote, como un gobernante para su pueblo Israel y para todas las naciones que estaban procediendo impíamente y paganamente. Aunque los babilónicos eran más impíos y más incrédulos del verdadero Dios, y allí estaban. Imagínate cuando tiene el hombre el poder, cuando el hombre le llegan las posesiones terrenales, cuando al ser humano le llega el poder de controlar riqueza, de controlar gobiernos, de controlar personas, de controlar, administrar. Pero cuando se olvida
como la hierba del campo, que nacemos por la mañana y envejecemos. Nuestros años se van, nuestra fuerza se va y terminamos ancianos y nuestros días terminan en la faz de la tierra. Nabucodonosor, un rey al cual Dios le permitió gobernar y reinar en los tiempos antiguos. Ahí estaba el profeta Daniel. ¿Cómo puede ser posible que hace miles de años atrás, cuando el pueblo de Dios pecó, cuando Israel dejó los mandamientos de Dios, cuando el pueblo de Dios dejó de adorar al verdadero Dios y se fue en pos de dioses ajenos, dioses de metal, dioses de maderas, dioses inventados por el corazón y el pensamiento humano? Por esos dioses cambió la nación de Israel al verdadero Dios que ha hecho los cielos y la tierra. El Dios de los profetas del ayer, que ha revelado y ha mostrado su corazón. El deseo del Padre, el deseo de Elohim, el deseo de Adonai, el deseo de Yahvé, el deseo del gran yo soy es que todos nosotros nos salvemos, que todos nosotros procedamos a un arrepentimiento genuino y verdadero. Pero ahora el profeta Daniel recibe que en los tiempos finales la ciencia aumentará, la tecnología aumentará, pero que los impíos, en vez de creer en Dios, ahora vemos el universo. Imagínate, en los tiempos de Daniel no existían grandes supertelescopios, no existía la ciencia que ahora tenemos. Ahora, año 2025, tenemos grandes telescopios en el espacio exterior. Están afuera. En los tiempos de Daniel la tecnología era corta, pero a pesar de todo ello, Daniel estaba como cautivo en Babilonia, pero su corazón no estaba como un esclavo. Su corazón sabía que había dejado los mandamientos de Dios y que por eso el castigo que el pueblo de Israel estaba teniendo era justo, era correcto de parte de Dios, porque no era un castigo para condenarlos, sino que un castigo para corregirlos, para azotarlos y disciplinarlos, porque habían caído en las tinieblas. Y ahora Jehová Dios, porque habían dejado sus mandamientos, los estaba corrigiendo con el brazo de Nabucodonosor. Pero ¿qué llegó a pensar Nabucodonosor en su locura? La altivez del hombre, el orgullo, la vanagloria. Cuando llega el hombre a tener un poquito de posesiones, los que estamos hoy en Cristo, iluminados con la mente de Cristo, podemos ver qué tan ciega está la humanidad, qué tan ciego puede estar un hombre que ha llegado a pensar: mis tesoros son grandes, derribaré mis graneros. Algunos dicen: he construido tanto que tengo que edificar más graneros, tengo que hacer nuevas cuentas bancarias. Eso se traduce hoy en día para los magnates: tengo que hacer más cuentas. Mis ahorros ya no los quieren tener en estos bancos porque mis cuentas son tan grandes que me quieren cobrar impuestos por tener mi dinero. Eso es lo que dicen muchos. Pero han llegado a pensar que sus riquezas serán eternas. No somos eternos en esta tierra. Sí hay una eternidad prometida por Jesús, por el Padre. Pero lo tremendo, lo doloroso es que a pesar de que Dios ha permitido
que veamos y escudriñemos las galaxias a través de estos supertelescopios año 2025. El que no puede ver la hermosura, lo que los científicos no pueden entender, no pueden comprender por qué esas cosas están en el universo. ¿Cómo es que existe? ¿Quién las creó?, se preguntan ellos. Pero la Biblia dice que fue el Dios de Abraham, que fue el Dios de Israel, un Dios. Y al preguntarnos a la verdad, Dios, siendo sincero de corazón, por nuestra ignorancia y nuestra corta sabiduría, podemos preguntarnos y decir: Dios, ¿cómo creaste el universo? Dios, ¿cómo fue que creaste este universo? Porque muchos que han estudiado tu universo, tus galaxias, tus planetas, tu sol de esta galaxia, han llegado a pensar y nos están diciendo que fue una explosión y que una explosión creó la vida en el planeta Tierra. Ahora me preguntaré: ¿y por qué si el planeta Tierra tiene vida, por qué Júpiter no tiene vida? Alabado sea el Rey. Y porque si ahora tenemos tecnología, ¿por qué todavía no podemos ir a sembrar árboles a la luna? Alabado sea el Rey. Es de preguntarnos y maravillarnos, alzar nuestros ojos más allá de estas montañas, más allá de este planeta. Hay un ser, hay un Dios que nos está observando nuestro comportamiento semejante a los animales. Sin amor se crea el hombre que no tiene a Cristo, sin amor, y procede impíamente, queriendo destruir a su prójimo, queriendo quitarle la vida a su hermano. Es por eso que Jesús, el Hijo de Dios, profetizó. Daniel dijo: en los tiempos finales correrán de aquí para allá, la ciencia se les aumentará. Pero los impíos, los que no creen en Dios, los que niegan que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, los que se resisten a aceptar los mandamientos de Dios, pero al ver los mandamientos de Dios son buenos y son justos y son honestos, son mandamientos buenos para el corazón del hombre. Al meditar, el Dios de Abraham le dio a Moisés, su siervo, en el monte Sinaí, las tablas de los mandamientos. Pero al meditar Jehová Dios y preguntarle que con qué fin, con qué propósito le diste los mandamientos a Moisés. Si hablamos del mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿acaso no es un buen mandamiento que cuando consigues tu esposa, desea el hombre que otro no se la quite? Porque el hombre dice: esta es mi costilla, esta es mi esposa, ahora la quiere cuidar, ahora la quiere guardar. Y ahora viene Dios y revela su santo mandamiento para que el hombre aprenda a vivir en armonía con su hermano, con su prójimo. Gloria a Dios. ¿Acaso los mandamientos de Dios no son buenos, no son eternos, no son buenos para el alma? ¿Acaso los mandamientos de Dios no son buenos? Y es de preguntarnos: si la humanidad siguiéramos fielmente los mandamientos de Dios, no mentirás, en el planeta Tierra no hubieran mentiras, no hubieran personas sufriendo, porque hay personas que con la lengua andan engañando, y hay de toda clase de mentira.
podemos pesar la mentira por amor a la riqueza. Hay personas que mienten por amor a las posesiones terrenales, al oro, a la plata, a los terrenos, a las tierras, a las cosas terrenales. Hay personas que mienten, hay personas que engañan. Pero si siguiéramos fielmente la humanidad, no mentirás. ¿Acaso no le fuera bien a la humanidad? Pero ¿por qué desecha? ¿Por qué desecha la humanidad el mandamiento? Si el mandamiento es vida, si el mandamiento es justo, si el mandamiento de Dios es bueno para nuestra vida y para relacionarnos con toda la población del planeta Tierra. Gloria a Dios. Y vaya que nos fuera bien, alabado sea el Rey. Al preguntarnos, ¿acaso no será bueno el mandamiento que Jehová Dios le dio a Moisés? Y le dijo: dile al pueblo de Israel que graben en las tablas de sus corazones: no matarás, no matarás, no derramarás sangre de hombre, porque el hombre que derramare sangre de hombre tiene que recordar que Jehová Dios formó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Así es que el hombre que derramare sangre de hombre, que se prepare, porque también su sangre será derramada. ¿Acaso no es bueno? Pero ¿por qué las naciones del planeta Tierra desechan al Dios de Abraham, desechan al Dios de Elías? Si sus mandamientos son buenos, son honestos, son justos, son verdaderos, los mandamientos de Dios, si todos los moradores del planeta Tierra los siguiéramos, viviéramos en paz, viviéramos en armonía. Pero también hay que recordar que tras los mandamientos de Dios hay un demonio llamado Satanás, un demonio llamado serpiente antigua. Ahora los seres humanos nos hemos preguntado, si muchos dicen: no estamos solos en el universo. Claro que no estamos solos en el universo, alabado sea el Rey. Hay extraterrestres, alabado sea el Rey. Bendito sea Dios. La gente tiene que saber que Jesús nos visitó en este planeta Tierra y su ciudadanía es del tercer cielo, alabado sea el Rey. Ahora me preguntas, ¿dónde está Jesús y su ciudadanía? ¿Era terrenal? No, él mismo dijo: mi reino no es de esta tierra. Así es que hay extraterrestres y nos visitó Jesús, y los ángeles que vienen del tercer cielo son extraterrestres. Sí, son extraterrestres porque vienen de afuera del planeta Tierra. Los que nacimos en este planeta Tierra, los que Jehová creó en el Edén, somos terrícolas, pero ellos nos han visitado desde el tercer cielo. El Padre está en el tercer cielo, pero Él me muestra la Biblia que está hecho a mi imagen y semejanza. Gloria a Dios. ¿Cómo está hecho Dios? Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea que nosotros somos a su imagen y semejanza. Así está hecho Dios. Ahora no me puedo imaginar por qué muchos dicen: queremos ver a los extraterrestres, queremos ver a gente que nos visite de otros planetas, y se imaginan a personas desfiguradas, y se imaginan a personas extrañas, y se imaginan a seres horribles. Aún la Biblia dice que Satanás fue un ángel creado por Dios para que glorificara y exaltara el nombre de Dios, pero cayó de la gracia. Imagínate lo que ha sufrido el gobierno de Dios, el reino de Dios.
Jehová Dios, el gran yo soy, crea a Lucifer, un querubín protector. Ahora viene Jehová Dios, crea a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ángeles, ejércitos celestiales que están a la orden del Dios Todopoderoso. Pero ahora Dios no los ha creado como robot. Nosotros conocemos la palabra como robot, algo que obedece todo el tiempo y no se puede rebelar y no se puede ir en contra de su creador. Es un robot, es una máquina. Pero ahora Jehová Dios muestra su amor, que aún a los ángeles, aún a los querubines, aún a los serafines, aún a Lucifer le dio libre albedrío, porque Él lo hizo. Cuando lo veamos y estemos delante de Él, quizás le podamos preguntar y Él nos contestará, alabado sea el Rey. Pero ahora, siendo cortos de entendimiento, siendo cortos de día, siendo cortos de entendimiento, si no podemos entender el universo y los confines del universo, cómo los planetas cuelgan de la nada, cómo es que los planetas no chocan entre sí y no se salen de su órbita, y si no podemos entender esto, ¿cómo podríamos entender si ahora Dios mandara un ángel y nos revelara los misterios del tercer cielo? El apóstol Pablo dijo: conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé. Estaba él diciendo: no puedo creer esto, lo que vi son cosas inefables, cosas inimaginables para el ser humano. Nuestra mente, nuestro sentido no lo puede comprender. ¿Qué es lo que hay en el tercer cielo? Es por eso que el apóstol Pablo comienza a decir: conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé. No me preguntes más, mi hermano, si en el cuerpo no lo sé. Lo único que sé, dice el apóstol Pablo, que este hombre fue llevado al tercer cielo, donde le mostraron cosas inefables, cosas que el pensamiento y la mente y el corazón del hombre humano terrícola no puede comprender. Si nos perdemos en las cosas terrenales, ¿cómo podríamos entender los misterios del tercer cielo? ¿Cómo es que funciona un querubín? ¿Cómo es que pueden viajar grandes distancias? ¿Cómo puede ser que traspasan esas velocidades que no podemos traspasar nosotros? Porque nuestro cuerpo explota. La fuerza G le han llamado los entendidos, según ellos, los sabios les han llamado la fuerza G. La fuerza G nos destruye el cuerpo. Imagínate. Y ahora vemos, como dijo Jacob, ángeles que bajaban y no van a la luna porque no son lunáticos. Y no van a Marte porque no son marcianos. Y no van a Júpiter, no. Y no van a Saturno, no. Ellos van a la patria celestial. Jacob dijo: este no es más que un campamento de Dios. Veo ángeles que suben, veo ángeles que bajan. Había una escalera. Imagínate cómo Jacob lo vio. Hay una escalera, dijo Jacob, que transporta estos ángeles al tercer cielo. Es que estos ángeles no van a la luna, es que estos ángeles no van a Marte, no. Estos ángeles van a las moradas celestiales, a la patria, al tercer cielo. Gloria a Dios. Pero con toda esta sabiduría que se nos ha revelado, pero con toda esta ciencia que se nos ha sido revelada y ha aumentado, aún los impíos procederán impíamente y comenzarán a decir: no, el universo fue creado por el Big Bang. Nosotros no
somos más que descendientes del mono. Y ahí los vas a ver diciendo: tú desciendes del mono, este otro desciende del orangután, este otro del simio, este se parece al simio, porque han visto personas. Comenzaron a decir y a negar que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el gran yo soy, el eterno, el que hizo el universo y los confines del universo, Él formó al hombre y ordenó este planeta Tierra. Pero te encontrarás con los impíos, dice el profeta Daniel, y ellos van a proceder impíamente. No te sorprendas que muchos en este tiempo, aún viendo que todo lo que Dios, lo que Jesús reveló, el sol se vestirá de silicio, la luna se vestirá de sangre, habrán terremotos, habrán pestilencia, aún viendo que toda la palabra que Jesús dijo ha tenido cumplimiento, los impíos han procedido impíamente, pero hay un remanente fiel y verdadero que está siendo purificado, que está siendo emblanquecido, que está siendo purificado, emblanquecido para la gloria y la honra del Padre. Gloria a Dios. Tiempos finales. Al profeta se le dijo: será por tiempos y tiempo, por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. El reinado de la primer bestia pasó. El reinado de la segunda bestia, los medos, los persas, pasaron. El reinado de la tercera bestia pasó. Ahora la cuarta bestia está reinando, pero esta cuarta bestia se le reveló al profeta Daniel. Es una bestia, no como el reinado de Nabucodonosor, de los babilónicos, no como el reinado de los medos, de los persas, no como el reinado de la tercera bestia. Es diferente. Sus dientes de hierro, las obras de Dios, pisotea las obras de Dios, pisotea las obras de Dios y se ha expandido por toda la tierra. Está engañando, está actuando de otra forma. En aquel tiempo, la bestia primera que vio Daniel en forma de león, destructora, que devoraba, era Nabucodonosor. Imagínate, esa era la bestia. ¿Por qué? Porque su corazón era perverso, era de impío. Llegó a creer Nabucodonosor. Fue visto por Dios como bestia, pero ahora esta bestia, cuando se le permitió devorar al pueblo de Israel y llevarlos 70 años cautivos y avergonzados hacia Babilonia y tenerlos allá 70 años, esta bestia, la primera bestia que se le muestra a Daniel, llegó a pensar que por su fuerza, que por su brazo, que por sus armas, imagínate las armas que tenían los caldeos, tenían espadas, tenían flechas, tenían cabalinas, tenían escudos. Con toda esa tecnología que le llamaban ellos, en ese tiempo conquistaron reinos, sometieron personas, derribaron al pueblo de Dios, pero no fue porque tuvieran grandes armamentos, porque ahora en día nos hacen reír esas cabalinas, nos hacen
hacen reír esas espadas por la tecnología que el hombre tiene. Ahora tienen bombas atómicas, ahora tienen bombas nucleares, ahora tienen búnkeres, ahora tienen tanques de guerra, ahora tienen M60, ahora tienen armas de alto calibre que en un minuto pueden matar miles y miles de personas sin fatigarse ellos. Pero imagínate a un Nabucodonosor soberbio, altivo, que llegó a pensar, dice la Escritura, que por su altivez, su orgullo, su corazón y su mente se hicieron como bestia. Las uñas le comenzaron a crecer como bestia. Su pelaje le creció como bestia, mostrando Dios que realmente tenía corazón de bestia. Pero al final, dice Daniel, se le dio corazón de hombre. Aleluya. Pero ¿por qué esta bestia llamada Nabucodonosor, según el profeta Daniel, la primera bestia de las 4 bestias que hemos de ver en el planeta Tierra? Y no hay 5 bestias, ni 6 bestias, ni 7 bestias, ni 10 bestias, no, solo 4. Y al terminar el reinado de esta 4ª bestia, los moradores del planeta Tierra, los impíos, los que se resisten a creer que hay un Dios, que sus mandamientos son buenos. ¿Por qué menospreciar los mandamientos de Dios? Preguntémonos, ¿por qué? No matarás. ¿Acaso no es un mandamiento favorable que todos los seres humanos queremos? ¿Acaso no es un mandamiento justo, honesto, bueno, santo, perfecto? No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso no es un mandamiento justo, santo y bueno de parte del Todopoderoso? Gloria a Dios. Es un mandamiento bueno. Pero ahora, al preguntarnos por qué las naciones desechan los mandamientos de Dios, si los mandamientos de Dios son buenos para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para todos los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo desechan? Si son buenos, ¿por qué no los quieren guardar? Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Él no está obligando a los seres humanos. Él no está obligando a los hijos de los hombres a aceptar a Jesús, al Hijo. Aunque el Padre ha mostrado todo su amor, sacrificando a su Hijo de esta manera, los impíos, en vez de agradecerle al Padre, han comenzado a decir: esas son falacias, esos son inventos de los hombres, esos son inventos de los que no tienen nada que hacer, esos son inventos de una secta religiosa. Pero ¿por qué actúan de esa manera? Si los mandamientos de Dios hacen bien a los hombres. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la Escritura dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace y guarda los mandamientos
Gloria al Rey. Y ahí estaba un profeta Daniel en Babilonia. Imagínate, hombres de Dios del ayer, cautivos, esclavizados en Babilonia, pero recibiendo una palabra fiel y verdadera, que no se ha equivocado, no. Ha sido tan fiel y verdadera la palabra y sigue siendo fiel y verdadera, que está establecido para los hombres, solo con esa palabra, y ahí cerramos. Está establecido para los hombres que muramos una vez y después viene un juicio. Desde los antiguos tiempos han habido reyes como Nabucodonosor, grandes sobre la tierra. Llegaron a pensar que eran invencibles, indominables, hombres conquistadores que derramaron mucha sangre de gente inocente y de otra que no era tan inocente, de toda clase de personas, pero sus corazones de estos hombres llamados por la Biblia bestias llegaron a pensar que eran eternos. Ahora sus reinados pasaron hace miles de años, sus descendencias, sus dinastías terminaron, sus linajes terminaron y murieron. Ahora, al preguntarnos, vemos alrededor del planeta Tierra, indigna ver gobernantes llenos de soberbia, gobernantes como bestias, quitándole la vida a otros seres humanos. Ahora ya no usan flechas, ahora ya no usan arco, hoy usan bombas, usan tanques, usan misiles y no tienen compasión, porque la Biblia también les llama bestias, pero son bestias de los últimos tiempos, tiempos finales, tiempos proféticos. ¿Cuántos miles y miles de personas han caído y han sido derribados por estos gobernantes? Año 2025, ¿dónde está su amor? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está? Si es que lo tienen, profesan tener amor, pero no lo hay en ellos. Imagínate, soy sabio, soy entendido, soy amoroso, soy dadivoso, soy bueno, pero no se toca el corazón cuando envía misiles, cuando envía tanques, cuando envía hombres comandados por él a quitarle la vida a ancianos, a mujeres, a niños inocentes, a personas que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero la Escritura dice: los impíos procederán impíamente y dirán, Dios no existe. Es por eso que los vas a ver actuar de esta manera. Han negado rotundamente en sus corazones que Dios existe. Porque si tan solo guardáramos el mandamiento no matarás, ¿acaso no estaríamos en paz? ¿Quién le quitara la vida al otro? Gloria a Dios. Pero la Biblia se está cumpliendo. El profeta Daniel, antes de que Jesús viniera a esta tierra y que naciera en Belén de Judá, en Israel, los profetas que fueron enviados por Dios a profetizarnos, a enseñarnos el actuar y el proceder del Dios que hizo los cielos y la tierra. Solo hay un Dios, solo hay uno, y ese Dios busca que vivamos en paz, que nos amemos los unos a los otros,
que nos perdonemos los unos a los otros como Él nos ha perdonado. Pero imagínate, no podemos. ¿Por qué? Porque siempre está Satanás, el adversario, metiéndose a la mente, al corazón de un gobernante, y comienza a tirar misiles a las otras personas que ni tienen cómo protegerse. Bestias feroces. Pero si estas bestias, como Nabucodonosor, que se creían indomables, intocables, que se creían eternos, que se creían, como Nabucodonosor lo dijo, que no fue mi mano, que no fui yo quien edificó esta gran ciudad para la gloria y la honra de mi nombre, dijo Nabucodonosor. En ese mismo momento, la palabra que se le había sido dada al profeta Daniel como interpretación de los sueños de Nabucodonosor, que su soberbia sería abatida, que su altivez, su orgullo sería sometido ante el Dios que castiga. Porque puede decir un morador de la tierra, uno llamado bestia, puede decir: yo soy grande, soy sublime, he llegado a tener tanto poder que todos tienen que temblar ante mí y se tienen que postrar ante mí. Pero cuando la bestia se cree indomable, se cree intocable, ahora viene Dios y le dice a Nabucodonosor: este es el tiempo donde serás castigado, azotado, disciplinado. Nabucodonosor, con corazón de bestia, su actuar, su proceder lo llevó a pensar que por su mano, por su fuerza, aún había conquistado el pueblo de Israel, y que el arca del pacto de Jehová no servía para nada, y que el templo donde Jehová Dios vivía y que la Chequiná de Dios descendía no servía de nada, que era inservible porque era bestia. Llegó a pensar que su fuerza, su poderío terrenal era intocable. Ahora viene Dios y le va a mostrar. Le fue revelado: pasarán 7 tiempos sobre tu vida, Nabucodonosor. Tus gobernantes te dejarán, tus seguidores te dejarán, tu reino será quitado. Ahora con las bestias del campo convivirás. Su orgullo, su soberbia, su altivez, su prepotencia, su dominancia que creía tener intocable para él en esos tiempos, no iba a morir. Según él, se creía un Dios en la tierra. Imagínate, cuando me pongo a pensar, año 2025, todavía se ven estas bestias. Miras a los 4 cabos de la tierra, una bestia por aquí, otra bestia por allá, creyéndose indomable, creyéndose intocable. Su dinastía, su linaje es más alto que los otros moradores del planeta Tierra. Aleluya. Viene el día y viene la hora que estas bestias, que fueron bestias sobre la faz del planeta Tierra en los años que la humanidad existió, los gobernantes que desde los inicios que el planeta Tierra fue creado, aquellos que tuvieron poder terrenal y no lo usaron para hacer lo bueno, viene el día, viene la hora en que se le reveló al profeta Daniel que del polvo de la tierra serían levantados unos para vergüenza eterna, otros para vida eterna. Viene el día y viene la hora. ¿Cuántos conquistadores, indomables, intocables en su tiempo, gente que le llegó a pensar y a decir: soy fuerte, mi gobierno es intocable, mi gobierno es único, mi poder es grande?
estaba Nabucodonosor. Ahora Jehová Dios le dice: Nabucodonosor, no fuiste tú quien derribó y avergonzó mi nación, mi niña de mis ojos, Israel, la niña de los ojos de Dios. La viña, la nación santa, pueblo adquirido, linaje comprado a precio de sangre, no fue avergonzado porque el brazo de Nabucodonosor fuera fuerte, sino que Dios abandonó a su pueblo, lo dio y lo entregó a su enemigo, a esta primera bestia llamada Nabucodonosor, los caldeos, los babilónicos. Bestia que devoraba, pero llegó a pensar que aún había derribado al mismo Dios. Imagínate, año 2025, hay gobernantes que creen que han derribado al mismo Dios, han sacado los mandamientos de Dios de sus países. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que siguen gobernando sin ser azotados, sin ser disciplinados, sin ser corregidos? Y han llegado a decir: somos impíos, somos ateos, no creemos en ese Dios que dice ámense los unos a los otros, no creemos en ese Dios que dice perdónense los unos a los otros, no creemos en ese Dios que dice no matarás, no creemos en ese Dios, y lo han negado rotundamente, lo han sacado de sus naciones, lo han sacado de sus países. ¿Pero acaso serán eternos? Nabucodonosor no fue eterno, aunque su mente, su corazón, su oro, su plata, sus terrenos, sus fortunas, sus glorias que tenía en esos tiempos lo llevaron a pensar: soy intocable, indomable como bestia. Indomable. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón de perverso y llevar al pensamiento del hombre por un poquito que tiene? Le regalas $1,000,000 a alguien y se vuelve loco. Le regalas $2,000,000 a alguien y se vuelve loco. Se cree de la alta sociedad, se cree que ya pertenece a linajes de reyes y sacerdotes, se cree que es una persona de alta jerarquía, que tiene que vivir entre magnates, entre gente importante, entre gente que han llegado a pensar que son más importantes que los otros seres humanos. La ciencia de Dios ha aumentado, pero los impíos están procediendo impíamente. Pero los que somos de Cristo estamos resplandeciendo, estamos resplandeciendo, estamos resplandeciendo. Gloria a Dios. Estamos siendo emblanquecidos por la palabra. No sabíamos perdonar, pero en el reino de Dios se nos dijo: tienes que perdonar, porque el que hizo los cielos y la tierra entregó a su Hijo. Y mira lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es porque te ama, es porque de tal manera amó a este mundo entero. Pero los impíos dicen: no hay Dios, no hay Dios, no hay. Hacen sus fechorías, roban, hurtan, delinquen, le quitan la vida, menosprecian los mandamientos del Todopoderoso. Aún violentan las leyes humanas, creyendo que no van a ser corregidos, castigados, azotados por los mismos seres humanos. Es por eso que la Biblia dice que un corazón que no tiene a Cristo es semejante a las bestias. Y vaya que el que conoce el corazón no se equivoca. ¿Acaso se equivocará Dios? Es decir, que el que no tiene a su Hijo y no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador personal es semejante a las bestias. ¿Acaso se equivocará el Eterno?
leer, Jesús dijo, por su fruto los conocerán. ¿Cómo actúan? ¿Actúan como seres humanos con amor? Claro que no, porque están quebrantando el mandamiento: no matarás. Siguen quitando vida. Por eso dijo el profeta: son bestias devoradoras de almas. Pero Cristo pronto viene. El profeta dijo: será por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. La primera bestia pasó, el reinado de los babilónicos. La segunda bestia pasó, los medos, los persas derribaron a los babilónicos y conquistaron nuevamente ellos. Ellos dijeron: somos indomables, intocables. Ahora llegaron las otras bestias, los romanos. Y llegaron los romanos a derribarlos a ellos. La cuarta bestia, el reino de la cuarta bestia. Son tiempos finales, tiempos proféticos, donde a pesar que sabemos que los mandamientos de Dios son buenos, son honestos, son justos, son eternos, edifican el alma, purifican el corazón, nos hacen vivir en paz, en armonía con nuestro prójimo. Pero ni aún así, sabiéndolos y reconociéndolos, los queremos guardar en nuestro corazón, sino que muchos los desecharon. Sus naciones dijeron: no, esos mandamientos no son buenos para nosotros. Así que no culpen a Dios, no culpen a Dios. Cuando la ira del día de Jehová sea revelada sobre los moradores del planeta Tierra, y comiencen a gritar y comiencen a huir de la ira de Jehová, pero no escaparán. ¿Por qué? Porque desecharon al verdadero Dios. Dijeron: descendemos del mono. Dijeron: una explosión creó nuestra vida. No creyeron que los mandamientos del Todopoderoso edifican el alma, nos hacen vivir en paz con nuestro prójimo, con nuestro hermano, y le agradan al Rey. Pero los impíos, dijo Daniel, procederán impíamente. Así que, gloria a Dios, bendiciones, sigamos adelante, sigamos avanzando. Si injusticia vieres a tus alrededores, en tus aldeas, en tus ciudades, no te sorprendas. Imagínate los tiempos antiguos, conquistadores que reprimían a los pueblos, a las naciones, todo con el deseo de ser grandes. Pero ahora, ¿dónde están? La Escritura dice a través de los labios de Jesús, el Hijo de Dios, que si no se arrepintieron de sus maldades, de sus fechorías, están en un lugar de condenación. No le están pasando bien, no, están sufriendo. Alguien puede decir: pero muerto el perro, se acabó la rabia. No somos animales, no somos gatos, no somos leones, no somos ballenas, no somos cerdos, no somos perros. Somos seres humanos, diferentes a los animales. El espíritu del animal desciende a la tierra. El espíritu del hombre regresa a Dios que lo dio. Esa es la diferencia. Y hemos sido hechos a imagen de Dios.
sabemos pensar, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. En nuestras manos está si seguir a Dios o desechar a Dios. Él dijo: delante de ustedes les pongo la vida y la muerte. Escoja si seguir el camino angosto o el camino ancho. Pero no te sorprendas si mucha gente con oro, con plata, como Nabucodonosor, como los medos, como los persas, llenos de oro, llenos de plata, dijeron: no, ese Dios no es Dios, y lo desecharon. ¿Acaso son eternos o han sido eternos? Están todavía entre nosotros. Hemos oído de sus historias, de su soberbia, de su altivez, cómo le quitaron la vida a otras personas. Tiempos duros, tiempos de dolor, tiempos finales. Hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando, hay que seguir perseverando. Gloria a Dios. Porque Satanás, dijo el apóstol, anda como león rugiente, viendo cómo nos engaña, cómo nos hace retroceder y cómo hace que nos volvamos al mundo. Pero que Jehová